A ver, la gran pregunta, ¿no? ¿Deberíamos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Es algo que está ahí, como flotando, y bueno, supongo que alimentado por años de pelis, ¿no? Terminator, Matrix. Y luego gente como Stephen Hawking avisando, ¿eh? Ese miedo al principio de máquina revelándose, pues yo qué sé, era hasta lógico pensarlo. Pero claro, como dicen varios análisis que hemos estado mirando para esto, la realidad fue, bueno, mucho más tranquila durante casi 20 años. La IA parecía algo lejano, hasta ahora. Porque el panorama actual, y esto lo describen muy bien los papeles que tenemos, es radicalmente distinto. O sea, ya no es el futuro, es el día a día. Está en el móvil con Siri o Google Assistant, Alexa en casa, ChatGPT o Gemini escribiendo textos. Y bueno, los algoritmos que nos dicen qué ver en YouTube o Instagram. Y aquí es donde la cosa se pone más seria y a veces, según dicen los documentos, un poco inquietante, porque va más allá de recomendarte una canción. Se usa para deepfakes, que, vamos, no distingues el real del falso, para decidir si te dan un crédito, cuánto pagas de seguro, opera en bolsa, ayuda en diagnósticos médicos, decisiones importantes. Así que, claro, la pregunta que sale de todo esto es ¿cómo cuadra esa IA de las pelis con esta IA de ahora tan metida en todo? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre qué es, cómo funciona de verdad, qué tipos hay? Y si ese miedo a que se vuelvan malvada, pues si tiene base con la tecnología de hoy. Ese es el objetivo hoy, ¿no? Desentrañar un poco lo que cuentan estos análisis de forma que se entienda. Exacto. Y un punto que se repite mucho en la documentación es esa necesidad de separar la apariencia de la realidad. A ver, herramientas como ChatGPT son una pasada imitando cómo hablamos. Parece que te entienden perfectamente. Pero los análisis técnicos insisten mucho. Son programas, muy complejos, sí, pero diseñados para predecir cuál es la palabra más probable que viene después. No tienen conciencia, ni entienden las cosas como nosotros. Entender esto, que los materiales recalcan, es vital para saber de qué son capaces y de qué no. ¿De acuerdo? Vale. Pues vayamos al meollo. Los textos que manejamos empiezan distinguiendo algo clave. La inteligencia humana, aprender, decidir con lógica, resolver problemas nuevos. Ujú. Y la IA, como la definen estas fuentes, es cuando una máquina hace esas cosas. Pero, ¿dónde está la diferencia con un ordenador normal y corriente? Pues la diferencia fundamental, y esto lo subrayan los análisis, está en la capacidad de adaptarse. Los ordenadores de siempre son rapidísimos siguiendo instrucciones, un programa fijo, pero si pasa algo que no estaba previsto, Claro, fallan. la IA, en cambio, y esto es central en los documentos, se caracteriza porque puede aprender de los datos, identifica patrones y hace cosas para las que no la programaron paso a paso. Es como, bueno, como la habilidad de generalizar a partir de lo que ha visto, por así decirlo. Vale, para que se entienda mejor, varios materiales usan un ejemplo sencillo, como el de un programa para identificar pájaros. Imagina que le enseñamos miles de fotos, gorriones, águilas, palomas, todas etiquetadas como pájaro. Ajá. Y luego le ponemos una foto de un pájaro que no ha visto nunca. Si el programa, viendo los patrones que aprendió, dice esto es un pájaro, pues ahí tienes una demostración simple de IA, tal como la describen. Exacto, es un modelo muy útil que sale en la literatura para explicar la idea. Y si vamos un poco más adentro, como detallan los documentos técnicos, esto funciona asignando pesos, como importancia, a distintas características que el programa aprende a ver. La forma del pico, si tiene plumas, cómo son las alas, las patas. Al principio puede que se equivoque. Imagina que le enseñamos un pingüino. Si el programa le da mucho peso a tener alas para volar, pues igual dice, esto no es un pájaro. Claro, porque el pingüino no vuela. Ahí entra lo que las fuentes llaman el entrenamiento. Se le corrige, le dices error si es un pájaro o usa sistemas automáticos de recompensa-castigo. Y el programa ajusta esos pesos internos. Quizás aprende a dar menos importancia a un tipo de ala y más a otras cosas que sí tienen todos los pájaros. O aprende que con que coincidan un 80% de las características ya vale, no hace falta el 100%. Y esto se repite miles, millones de veces, con fotos nuevas. El programa se va refinando, ajustando sus números internos hasta que acierta más. Esto es lo que los informes llaman aprendizaje automático o machine learning. Entiendo. Aunque este ejemplo del pájaro, como admiten los propios textos, es una simplificación brutal, claro. Los sistemas de verdad, como ChatGPT o el reconocimiento facial, tienen arquitecturas complejísimas, con millones de parámetros, capas. Sin duda. Pero la idea base es esa:
aprender de patrones y ajustar. Correcto. Y este modelo simple ayuda a sacar puntos clave que los análisis repiten mucho. Primero, no hay comprensión real. La IA no sabe lo que es un pájaro como tú o yo. Para la máquina, es un conjunto de números, estadísticas, relacionados con la etiqueta pájaro. El concepto de mente, de conciencia, bueno, algunos ensayos filosóficos incluidos, dicen que ni nosotros lo entendemos del todo. Ya. Segundo, necesita datos a lo bestia. Un tema recurrente es la escala. Hacen falta bases de datos enormes y variadas para entrenar bien. Sin millones de pájaros nuestro programa no haría mucho. Tercero, necesita feedback, al menos al principio. Alguna forma de saber si acierta o falla, para poder corregirse. Vale. Y un cuarto punto, que es fundamental para entender cómo está la cosa ahora, según las fuentes, la especificidad. La IA que identifica pájaros solo hace eso. No te sabe decir si es un gorrión o un águila, salvo que la entrenes específicamente para eso también. Ni sabe identificar mamíferos. Cada IA actual es una especialista. Es lo que los documentos llaman IA estrecha o débil, ANI-AI, y es, vamos, casi toda la IA que tenemos hoy. Vale. Eso aclara bastante. Pero, a ver, si las ideas básicas no son tan nuevas, ¿por qué esta explosión ahora? Los materiales apuntan a que se han juntado varias cosas. Una es obvia, la potencia de cálculo. Ujú. Como detalla un informe sobre tendencias tecnológicas, la velocidad de los ordenadores se ha disparado. Cosas que hace 20 años eran imposibles de calcular, ahora se hacen con hardware normalito. Y el otro factor clave, que varios artículos analizan a fondo, es la brutal cantidad de datos que generamos en Internet, sobre todo en redes sociales. Piénsalo. Cada vez que alguien sube una foto a Instagram y pone «mi perro» o escribe algo en Facebook. Estás entrenando a la IA sin darte cuenta. Exacto. Sin querer, estamos dando datos de entrenamiento valiosísimos. Un análisis calculaba cómo ese chorro constante de texto e imágenes etiquetadas ha sido la gasolina para entrenar modelos a una escala que antes ni se soñaba. Es curioso cómo esa interacción social digital ha sido clave para la IA. Entiendo que esto ha sido fundamental para el procesamiento del lenguaje natural, el NLP, ¿no? Para enseñar a las máquinas nuestro lenguaje real, con la jerga y los fallos. Justo. Las fuentes sobre NLP destacan eso. Tener acceso a miles de millones de conversaciones, posts, comentarios, ha sido revolucionario. Así las IAs aprenden cómo hablamos de verdad, los dobles sentidos, el contexto. Imposible solo con libros formales. Esa mezcla de potencia de cálculo y datos masivos es la que, según todos los análisis, ha permitido los avances de ahora. Pero tanto entrenamiento y tanta complejidad también traen problemas, ¿no? Varios documentos le dedican bastante espacio a los riesgos. Uno que repiten mucho es el de la caja negra. Sí, el problema de la caja negra es una preocupación gorda en la investigación ahora mismo. Explican que cuando entrenas un modelo con tantísimos datos, sus números internos se ajustan de formas tan enrevesadas que ni los que lo crearon pueden seguir el hilo de por qué toma una decisión concreta. Se vuelve opaco. Vaya. Que tenía que distinguir animales, clasificaba mal a perros husky como si fueran lobos. Investigando, vieron que la IA no se fijaba tanto en el perro, sino en el fondo de la foto. Casi todas las fotos de lobos que usaron para entrenarla tenían nieve. No me digas. Pues sí, la IA aprendió una regla absurda. Si hay nieve, es un lobo. Y claro, detectar y corregir estos atajos raros que aprende la IA es súper difícil, porque no sabes cómo piensa. Mencionan que se está trabajando en IA explicable, XI, para intentar solucionarlo, pero las fuentes también dicen que aún está muy verde. Entiendo. Si no sabes cómo decide, es difícil fiarte o corregirla. Y relacionado con esto, los materiales también avisan del sesgo en los datos, ¿verdad? Correcto. Es otro riesgo importante que detallan los análisis. La IA aprende de los datos que le das. Si esos datos ya vienen con errores o reflejan desigualdades que existen en el mundo, la IA los aprende y los repite, o incluso los aumenta. Citan un ejemplo documentado de un sistema de IA para contratar gente, que como lo entrenaron con datos históricos de la empresa, pues seguía contratando igual que siempre, descartando perfiles solo porque no encajaban con el pasado. Aunque no fuera la intención. Exacto. Los documentos insisten, no es que la IA tenga intención, es una consecuencia de cómo son los datos. Si los datos no se eligen y se revisan con mucho cuidado para que sean neutros y precisos, la IA puede acabar siendo injusta. La conclusión de las fuentes es clara. Hay que poner mucho cuidado en la calidad de los datos. Queda claro.
No es que la IA sea mala por sí misma, sino que puede aprender cosas problemáticas si no se la entrena bien. Vale, hemos hablado de cómo aprende y los riesgos, pero ¿qué tipos concretos de IA destacan los materiales que vemos funcionando hoy? Pues los análisis clasifican varias categorías principales. Ya hemos hablado del procesamiento del lenguaje natural, NLP, la tecnología de los asistentes como Siri o los chatbots como ChatGPT, que se centra en hablar con nosotros. Su uso, dicen los informes, es enorme. Traducción, análisis de opiniones en redes. Luego está la IA generativa, que ha salido mucho en las noticias últimamente. Los textos la definen como la que puede crear contenido nuevo: texto, imágenes, código, música. Que parece hecho por humanos. ChatGPT Gemini para texto, DALL-E o Midjourney para imágenes. El ejemplo que ponían en un artículo era pedirle a DALL-E: imagina un cuadro de Van Gogh sobre la vida en Marte, y te genera una imagen mezclando esos estilos e ideas. También se destaca la visión por computadora. Permite a las máquinas ver e interpretar fotos y videos. Los usos van desde el reconocimiento facial en seguridad, que algunos documentos mencionan con sus polémicas, Sí, eso he leído. hasta analizar radiografías o guiar coches autónomos, y mencionan otros tipos: IA robótica, para controlar robots físicos, reconocimiento de voz, la base de los asistentes, IA de planificación, para logística, rutas. Y a veces se combinan, ¿no? Como en los deepfakes, que parece que preocupan bastante en los materiales por cómo se pueden usar. Exacto. Los documentos técnicos explican que los deepfakes suelen usar una mezcla. Una red neuronal, la generadora, intenta crear el vídeo falso, por ejemplo, poniendo tu cara en el cuerpo de otro. Y otra red, la discriminadora, intenta pillar si es falso o no. Compiten. La generadora aprende de los fallos que le saca la discriminadora y cada vez hace falsificaciones mejores. Vaya, se enseñan entre ellas a engañar mejor. Algo así. El resultado puede ser tan bueno que engaña a cualquiera. Y las fuentes alertan del riesgo obvio: desinformación, estafas, manipulación. Entendido. Ahora, más allá de los tipos, los análisis también hablan de niveles de capacidad de la IA. Y aquí entran conceptos como IA general o superinteligencia. Y vuelven esos miedos del principio. ¿Qué dicen las fuentes de esto? Sí, esta clasificación por capacidad es importante. Como decíamos, casi toda la IA de hoy es IA estrecha, ANI. Especialista en una cosa. La siguiente etapa hipotética, de la que hablan mucho los textos de futurología, es la inteligencia artificial general, AGI o IA fuerte. Sería una IA con la capacidad de pensar y aprender como un humano, sobre cualquier tema. Los documentos son claros. La AGI hoy no existe. ¿Y sobre cuándo podría llegar, si es que llega? Las estimaciones en los propios textos varían un montón. Décadas, mucho más, quizás nunca. Es especulación. ¿Y después de la AGI? La teoría habla de superinteligencia artificial, ASI. Correcto. La ASI sería una inteligencia que nos superaría, pero vamos, de lejos en todo. Esto es todavía más especulativo. Quizás para finales de siglo, dicen algunas proyecciones, aunque otras lo ven como ciencia ficción pura. La preocupación teórica principal con la ASI, y que gente como Hawking o Musk han mencionado, según citan algunos artículos, es la singularidad tecnológica. El punto en que una ASI podría empezar a mejorarse a sí misma tan rápido, de forma exponencial, que se nos iría de las manos, sin control, sin entenderla, con consecuencias que no podemos ni imaginar. Suena bastante a peli de miedo, sí, pero supongo que no todas las fuentes ven esto tan negro, ¿no? ¿Qué dicen otros análisis? Efectivamente, muchos expertos que citan los materiales dan una visión más, más tranquila al menos para el futuro que podemos ver. El argumento principal que repiten es que la IA actual e incluso esa AGI teórica no tiene cosas que vemos clave para esas ideas de maldad. Conciencia, saber quién es, intenciones, deseos. Como vimos con el pájaro, la IA busca patrones, no entiende el mundo ni tiene voluntad como nosotros. Claro, es más bien un cálculo muy avanzado. Exacto. Además señalan que ni siquiera entendemos bien qué es la conciencia humana. Así que hacer un artificial es un reto enorme. Mucho más que solo hacer ordenadores más rápidos. Sin esa conciencia de sí misma, sin motivaciones propias como el poder, la supervivencia, la idea de que una IA decida fastidiarnos parece, según estos análisis, más un miedo nuestro proyectado que algo técnicamente probable con lo que sabemos ahora. El peligro real, el de hoy, que sí destacan las fuentes, no es la IA malvada autónoma,
sino que personas usen la IA estrecha que tenemos para sus propios fines, no siempre buenos. Esa distinción es importante. El riesgo ahora es humano, no de la máquina. Y hablando de impacto en las personas, otro tema que sale mucho en los materiales es el empleo. ¿Qué visión hay sobre si la IA nos quitará el trabajo? Pues la visión más común en los documentos económicos y sociales que hemos visto no es tanto que nos vaya a reemplazar a todos de golpe, es más bien que va a transformar cómo trabajamos. Lo comparan con otras revoluciones tecnológicas, como la electricidad o los ordenadores. Algunos trabajos se automatizarán, sí, pero surgirán otros nuevos, y muchas profesiones cambiarán. Entonces la clave es adaptarse, ponerse las pilas con esto. Eso parece ser lo que dicen los análisis. Argumentan que la gente que aprenda a usar la IA como una herramienta para ser mejor en lo suyo, para analizar datos más rápido, quitarse tareas repetitivas, generar ideas, esa gente será más competitiva. La habilidad clave del futuro, sugieren estos textos, será saber trabajar con la IA, no competir contra ella. Tiene sentido. Al final, como reflejan una y otra vez estos materiales, la IA es tecnología, una herramienta potentísima. Y como cualquier herramienta, si es buena o mala, depende de cómo decidamos crearla y usarla nosotros. Y eso, bueno, nos lleva a una reflexión final que creo que se desprende de todo esto que hemos estado comentando. Hemos visto que la IA, incluso la estrecha de ahora, toma decisiones con impacto real, decisiones médicas, financieras, sociales, y lo hace basándose en patrones complejísimos que a menudo ni entendemos del todo, la caja negra, y con datos que pueden tener sesgos ocultos. Entonces, la pregunta que flota en muchos de estos análisis es, ¿cómo podemos como sociedad, como individuos, poner las reglas, la supervisión, las auditorías necesarias para asegurarnos de que esto se desarrolle y se use de forma justa, transparente y que nos beneficie a todos a largo plazo? ¿Qué marcos éticos y legales necesitamos para manejar un futuro donde estas inteligencias artificiales van a decidir cada vez más cosas, asegurando que esas decisiones encajen con nuestros valores? Una pregunta fundamental, desde luego. Hemos recorrido lo que nos cuentan estos análisis sobre la IA, cómo aprende, los tipos que ya usamos, los retos como la opacidad y el sesgo, y las grandes dudas sobre el futuro. Esperamos que esta inmersión en el material haya ayudado a aclarar un poco esta tecnología tan compleja y que ya está en todas partes. No es la magia negra de las películas, pero tampoco es solo una herramienta más sin importancia. Su camino dependerá de nuestras decisiones. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.